Saludar. Hola, un saludo para todos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Elena, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Pues aquí una semana más tenemos esta cita semanal, pues para investigar un tema nuevo. Tema que, como siempre digo, Álvaro no sabe de qué se trata. Y bueno, Álvaro, vamos ya a ver qué tema es. Sí, ya listo, Y bueno, pasaporte, cojincito, a ver, pongámoslo acá para que ¡ay, se qué vea. bueno! Pues te traíste eso para el avión, va muy. Sí, el kit de Sí, viaje. el kit de viaje, venga, pues prepara todo tu kit de viaje porque nos vamos. Nos Así que vamos. bueno, vamos a comenzar con la inducción, Álvaro. Prepárate, ponte cómodo. Ay, muy bien. Tú tienes que decir, bienvenido al vuelo 9734 con destino. Con destino desconocido. Es una sorpresa. Ujú. Bueno, Álvaro, respira profundo. Voy a contar de 3 a 1 y a 1 estarás completamente relajado. 3, 2, 1. Muy bien, Álvaro, respira profundo. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 vas al momento cuando nace el fenómeno llamado vudú y dime qué sucede respectivamente en el plano físico y etérico. 1, 2, 3. Sí, veo, veo dos líneas como de dos espacios. El espacio actual, digamos que el espacio, perdón, el espacio físico y el espacio etérico. El vudú, el fenómeno vudú, lo veo como como un conector entre ambos espacios. Es como si se creara con la intención de poder conectar el espacio etérico y el espacio físico. Em, digamos que voy a escribir lo que veo todas las Sí, esencias, tanto en su corporalidad como la conexión que tienen con su parte etérica, pero cuando veo el fenómeno vudú, lo que veo es como un conector, es un conector de color blanco, como si fuera la manilla de una puerta que está sí, conectado en la parte etérica y en la parte física. Este conector es un conector que tiene tecnología, es de color blanco metálico, eh, y lo que hace es que, eh, digamos que potencializa la conexión, pero es una conexión que es artificial, es como si fuera un bypass, es como si cortara el flujo regular de la conexión entre la esencia con la corporalidad y se hiciera a través de este conector. Esto, este conector no funciona para todas las esencias, no todas las esencias tienen este conector activo o este conector les funciona de manera activa, no todas lo tienen, solo algunas lo tienen. Y alrededor de todo este proceso, eh, veo una entidad como antigua, una entidad que no había visto, es una entidad como si fuera un maestro ceremonial. sí. eh, su piel es negra, tiene como unos drelos o unas trenzas en su cabeza, súper largas, y sus ojos son blancos. Es como si él fuera como si fuera un elemento que estuviera canalizando una energía adicional.
Es como el guardián de ese fenómeno. Sí, así se identifica, como El guardián. el guardián del fenómeno vudú. Ujú. ¿Algo más percibes, Álvaro? No, no es lo que veo. Como lo más importante ahí son como los dos campos divididos y este dispositivo generando un bypass, digamos que no armónico entre ambas conexiones, entre lo físico y lo etérico. Muy bien. Ahora regresa hasta el punto en que el vudú se mezcla con la religión católica y describe lo que sucede. Sí. eh, digamos que originalmente antes de mezclarse, lo que observo es sí, una interferencia, como la conexión de lo etérico con lo físico. Pero esta interferencia, al ser una interferencia no natural, genera una gran cantidad de energía residual, que es como una energía que es dolorosa, una energía que es congestiva, una energía que es de miedo. Y sobre todo, eh, es una energía que no está que es una energía que no es natural o no es similar a la energía de la esencia, porque la esencia tiene una energía más luminosa. Esta energía es una energía más de una densidad más fuerte. En el momento en que se mezcla con la religión, estoy viendo, estoy viendo como unos caballeros, digo caballeros porque son como estos hombres que se visten con trajes como de guerrero, Ujú. eh, que ellos traen como el estandarte de la religión y, y utilizan esta práctica, digamos que no es que la validen dentro de sus procesos, pero sí la utilizan como un mecanismo de sufrimiento y dolor y como un elemento para ellos supuestamente luchar en contra, pero no es como si se reconociera al propio enemigo para tener como el mismo proceso. Y y las prácticas, por ejemplo, muchas de estas prácticas que se hacen previos o durante en lo físico para poder llevar a cabo el fenómeno de vudú utilizan la religión como un proceso de invocación de entidades e invocación de energía, siendo la religión uno de los, digamos que las principales fuentes de comunicación para llamar energías interferentes o de cualquier tipo. Digamos que son comunicaciones muy abiertas de energía interferente y por eso muchas de las prácticas de este tipo similares, e incluyendo el vudú, la utilizan, pero solamente es con el sentido de llamar energía y de invocar energías. Conjugarse esas dos energías es muy fuerte porque genera como la fuerza de la invocación y la materialización de lo que se quiere a través de los dispositivos de conexión entre lo físico y lo etérico. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No, ¿Quién responde a la invocación de la divinidad Mawu, también llamada Olorum o Gran Met? es una energía, no es una entidad, es una energía que está registrada en el egregor. Es una energía que está registrada en el egregor y es una energía que está codificada como una energía demoníaca dentro de los registros que se le ha dado dentro del egregor a este tipo de energía. Esa es la energía que se llama, pero al lado veo, veo como un ser, que es un ser extraterrestre y Sí. es un ser delgado, como de color verde blanco, pequeño.
pequeño. Nunca lo había visto. Tiene la cabeza grande y es como que su forma energética es como súper flaquito, flaquito, delgadito todo y con una cabeza grande. Pareciera, tiene la apariencia de, la cabeza tiene la apariencia de un gris. Sí. Pareciera, pero no, no es un gris, es una entidad extraterrestre distinta. ¿Algo más sobre ¿Mm? quién Este es, responde a Magu Olorum Granmet? sí, este es un ser ancestral. Eso es una interferencia ancestral. Existe desde hace muchísimo tiempo. Pero él ya no responde directamente, ya es toda la información de las respuestas y todo lo que se quiere saber cuando se conectan con él están registradas en el egregor. Es decir, que cuando se hace la invocación y hay una canalización de esta energía, lo que están canalizando es energía del egregor, no la energía directa de él. Él desde hace bastante tiempo dejó de ser canalizado directamente. Ya no, no, Ujú, cuando lo invocan no es él quien llega directamente, ya el egregor tiene esta información. ujú. ¿Algo más sobre esto? No, Escanea y decodifica el ADN etérico del Gran Met o de aquellos que responden a tales invocaciones, describiendo cuáles son sus formas originales. cuando se invocan, cuando se invocan, muchos de ellos tienen formas felinas. Se logran ver como formas felinoides, pero la forma original es este ser de color verde con cabeza grande, pero veo como que han habido otros, es como si no fuera el único. Eh, quiero ver, at- es que atrás hay como uno que se ve como un murciélago con alas, que tiene alas, es uno que tiene alas. Eh, y luego atrás de ese hay otro, atrás de ese hay otro. ¿Sí? Sí, es ¿Qué otro tipo hay? eso también una energía extraterrestre, pero ese no está fuera, o sea, no está fuera del planeta, está intraterreno. Y, pero es una entidad extraterrestre y se, digamos que se ubica dentro de espacios dentro de la Tierra, sí, líneas de tiempo, puede ser portales de tiempo o dimensiones dentro de la Tierra y está muy conectado con la densidad del planeta, con la densidad y la fuerza. Ese es esta entidad es la que facilita, digamos que durante los procesos de invocación, los elementos físicos que se utilizan allí, como por ejemplo el fuego, agua, aceites, cosas como de la tierra, se puedan potencializar. Ujú, Esas son las entidades que veo. muy bien. Ahora observa a través de un escaneo del ADN etérico a aquellos que responden a los LOA y describe la forma y características originales. Sí, se ven como unas serpientes, pero están como conectadas como a la tierra, se ven como en forma ondulante y se mueven como si fueran unas algas dentro del mar. Son de color naranja amarillo y, y tienen energía eléctrica. Es como si cuando se mueven, al tocarse, irradiaran energía eléctrica, radiaran mucha energía eléctrica. Ujú. ¿Algo Esa ener- más sobre los sí, LOA? esa energía es súper densa
porque es una energía muy contaminante. Esa energía es como la energía que contamina a los demás. Es muy abrasiva, es como si fuera un tentáculo de una medusa. Más o menos esa es como la forma. Ujú. ¿Algo más, Álvaro? No, creo. Observa lo que hacen los Loa invocados como, como espíritus intermediarios y cómo actúan con respecto al plano etérico. Esta forma, esta forma que es como forma ondulada, lo que hace es que ellos se mueven con las invocaciones o las ceremonias que se hagan en lo físico. Y esta forma ondulada lo que hace es que conecta directamente con el egregor y descarga la información. Eso es como su tarea. Su tarea es descargar la información dependiendo de lo que se ha solicitado en la invocación. Porque la invocación, a pesar de ser como genérica, tiene intenciones. Entonces, dependiendo de esas intenciones, estos seres o estos filamentos se conectan con el egregor para obtener la información que se requiere. ¿Algo más, Álvaro? No. Muy bien. Durante los rituales, los celebrantes que quieren ser poseídos por los Loa adquieren los movimientos y los manierismos y a menudo informan que no recuerdan nada de lo que han dicho o hecho. ¿Qué sucede durante estos rituales? Sí, durante estos rituales, este movimiento ondulante es el movimiento que experimentan los cuerpos físicos. Es como si los que hacen las invocaciones se dieran su cuerpo para que estos seres puedan estar en posesión. eh, y como son los que conectan con el egregor, simplemente descargan la información del egregor. Ellos son simplemente un conector. No, no tienen como una información particular que, que deberían suministrar. Lo hacen, lo hacen a través del egregor, y el egregor es el que suministra la información. Es decir, que en caso de que alguien se comunicara invocara directamente al egregor, estos seres quedarían sin ser necesarios. Ujú. ¿Algo más percibes, Álvaro? A pesar de que pueden ser muchas formas que se pueden canalizar, la energía de ellos es una sola. No son individualizados, la energía de ellos es una sola. Cuando dices ellos, Sí, porque se ven como varios, pueden ser sí, varias personas que estén haciendo invocaciones. sí. Entonces pueden estar varias personas canalizando estos seres en diferentes momentos, pero en realidad pareciera que fueran distintos y no, es una sola energía que se canaliza. Pero cada filamento puede servir para ser canalizado por un ser humano. Mm. ¿Por qué no recuerdan lo que dijeron o hicieron? Porque ellos entregan su poder personal, ellos entregan su esencia, permiten que su esencia se coloque a un costado. Es decir, no prestan su cuerpo completamente, lo prestan, no, lo ceden completamente. Dentro del proceso está entregarlo, lo entregan, simplemente son un canal. O sea, en el proceso de la Tierra se convierten en un estuche que simplemente suministra una información que está canalizándose desde el egregor. Por eso no lo recuerda, porque la mente no lo graba, la mente no graba esta información, porque es una información que la mente no puede procesar, no identifica como algo que le corresponda, sino como que no sé qué me pasó, quedé como en un estado alterado de conciencia y simplemente fui un canal para que circulara información allí.
Observa lo que le sucede a la parte subliminal durante la posesión por parte de los Loa o espíritus de un desencariñado, persona difunta, Es desencarnado. desencarnado. Repíteme la pregunta, por favor. Sí. Observa lo que le sucede a la parte subliminal durante la posesión por parte de los Loas o espíritus de un desencarnado, persona difunta. Sí, lo que pasa es que cuando se conecta el egregor tiene por el sistema de creencias el cual está registrado en él, em, puede hacer que un desencarnado se presente, pero es por el sistema de creencias que le da esa validez. O sea, le da la validez de que es posible de que los difuntos o las personas que han fallecido puedan regresar a las estructuras de la Tierra por nuestra voluntad o nosotros decidir que puedan regresar. Esto es una creencia. O sea, esto sucede porque hay una creencia y el egregor fortalece la creencia y lo hace. En la parte etérica lo que veo es que se abre como un portal dimensional, como que se abrieran, como si estuviera una malla de energía y se abriera y por esa malla de energía se trajera nuevamente energías, pero no son energías que están en alta frecuencia, sino que son energías que están como en el pasado. Es como si se fuera a un momento en el pasado y desde ahí se hiciera la conexión. Esto no es en el momento en que estuvo vivo, sino en el momento en que estuvo muerto, recién muerto. Y esto se hace, esta energía responde como entre 1 y 2 meses después de haber muerto. Es decir, las canalizaciones suceden con desencarnados en una línea de tiempo, va y lo canaliza justo entre 1 y 2 meses antes de haber muerto. No sé si eso está claro. O sea, murió 1 o 2 meses Ujú. y la canalización va a ese momento en el proceso de tiempo. No significa que la canalización sea en tiempo real. Lo que hizo la canalización fue que fue a ese momento entre De la uno o dos muerte. meses. Sí, de la muerte hasta 2 meses después de la muerte. Ujú, ujú. Ujú. Eso es lo ¿Alguna que veo. cosa más? Ujú. Sí, veo cómo se abren los portales, como el egregor abre esos portales para que esto suceda. Entendiendo que mucha de esa información está grabada en el egregor, entonces el egregor simplemente la suministra nuevamente. Observa el uso de los diversos bebe, bebé o beber como dibujos simbólicos utilizados en los ritos y adivinaciones como medio para los diversos Loa y descríbelos con respecto al plano metafísico. Son códigos de comunicación. Es como nosotros usamos el lenguaje para comunicarnos. Estos son códigos de comunicación. Por ejemplo, veo uno que es como, como si fueran los pétalos de una flor. Sí, Estos pétalos de la flor es un código que en el plano metafísico significa estamos a tus órdenes. Por ejemplo, veo uno que es como si fuera una estrella, parecido como a una estrella, y este símbolo en el plano metafísico significa somos seguidores de la fuerza universal o de la fuerza divina. Veo otro que es como si fuera una figura que uno hace como un muñeco, que es como la cabeza, las piernas, los brazos como en forma de palitos. sí. eh, y este significa que el canal está abierto para ustedes. Esos son los que veo y así se conectan como un medio de comunicación, como para generar un medio de comunicación estándar Ujú. entre el fenómeno y bueno, y la regularidad de la vida.
Muy bien. A mi 3 observa y describe lo que suele suceder con la parte subliminal y los cuerpos dimensionales correspondientes durante un ritual con muñecos vudú. Uno, 2, 3. El bypass lo que hace es que coge la esencia y la captura. Cuando captura la esencia en la fisicalidad, el muñeco vudú lo conectan con la esencia. Y al hacerle cosas al muñeco vudú, inmediatamente la esencia la reconoce como si estuvieran sucediendo y ella se conecta con la corporalidad y comienza a experimentarlo en la corporalidad. Pero esto no sucede para todos. O sea, esto requiere algo adicional. O sea, no significa que cualquier persona que haya estado bajo el efecto del vudú o que Ujú, le hayan practicado o haya hecho una práctica de vudú vaya a tener una afectación, porque hay esencias que no se dejan afectar. El egregor es el que facilita la afectación. El egregor dentro de su papel em, incluye fortalecer o generar la creencia de que esta práctica es cierta y de que eso ujú, sucede de manera real. Y allí es donde las esencias indican que sí, que definitivamente es una práctica real y que está sucediendo. Pero si la esencia, por ejemplo, no reconoce o no tiene dentro de su sistema de creencias esta práctica y no interactúa de ninguna circunstancia con esta práctica, no sucede nada. No hay la forma de conectarlo. Por eso esto sucede solamente de forma específica, sobre todo las personas que están, sobre todo las esencias, perdón, que están conectadas interferentemente con el egregor y que el egregor les da validez de muchas de las acciones. Es el egregor el mecanismo de conexión. ¿Alguna cosa más, Álvaro? Sí, también en el egregor están registrados nuestros ADNs. El ¿De egregor toma todos? información de nuestros ADNs, sí, de todos los ADNs humanos. Y dentro de la práctica está la utilización de partes del proceso físico de nuestras cosas físicas, pero es simplemente para un reconocimiento del ADN y que en el etérico el egregor pueda encontrar ese ADN. Es decir, que si por ejemplo el muñeco vudú o el elemento vudú que se está usando Sí, utiliza, por ejemplo, un ADN diferente, así intencionalmente, sea, por ejemplo, el ataque va para la persona A, sí. pero el muñeco se creó con elementos que identifican el ADN de la persona B. A pesar de que fue creado para la persona A, pero se están usando elementos de ADN de la persona B, cuando se haga el ritual, a quien va a afectar es a la persona B, no a la A. Por eso es que es tan, digamos que delicado la recolección de estos elementos que identifican ese ADN, porque en el egregor se va a buscar en el archivo esa identificación. Es como cuando vas a buscar un libro en una biblioteca y te equivocas de código. Encuentras otro libro diferente. En este caso es exactamente lo mismo. Eh, es una identificación que va directa. Si la identificación en lo físico y en lo etérico es la misma y además la esencia está conectada al etérico y permite esta interferencia, inmediatamente sucede bueno, hay afectación de la práctica. Mm. ¿Alguna cosa más percibes, Álvaro? Sí, la práctica es exitosa o Ujú, la implantación es exitosa cuando se hace desde el amor, no desde el amor puro, sino como desde la compasión, desde el acercamiento. Regularmente las personas a las que se les va a afectar a través de estas prácticas tienen una relación falsa pero estrecha con los que hacen la práctica. Esto garantiza, esto garantiza esa, digamos que debilidad o esta posibilidad dentro del proceso mejor. ujú. ¿Algo más, Álvaro?
No. Pues aquí termina la parte exploratoria, del protocolo, las preguntas del protocolo, y ahora comienza la parte libre de la parte exploratoria libre. Álvaro, esto es lo último que has dicho, ¿podrías explicarlo un poco mejor? Se va a afectar a la persona A y se buscan rastros de ADN de la persona A. Esto puede ser parte de sus elementos como cabello, como partes de sus tejidos en lo físico. Ujú, Al hacer estos elementos o esta simbología, que regularmente es un muñeco, pero puede ser cualquier otra cosa, se incluye, por ejemplo, veo frutas, sí, incluyen esto dentro de frutas para que el proceso de descomposición de la fruta afecte a esta persona también. Entonces, este ADN que está identificado en lo físico para la persona A va y busca en el egregor a través de ese bypass energético del fenómeno, sí, va y busca en el egregor la esencia de ese ADN, la esencia que corresponde a ese ADN. Cuando la esencia es encontrada, entonces esta esencia pues tiene varias particularidades. Una es que no reconozca esto como un proceso y eso, simplemente no pasa nada. Pero si lo reconoce, entonces inmediatamente lo que hacen es que todo lo que le hagan en lo físico ya está identificado en lo etérico y va a suceder en lo etérico. Al suceder en lo etérico, al sucederle a la esencia como tal, como la sí, esencia viene al cuerpo físico real, el cuerpo físico comienza a experimentar todos esos elementos, porque el bypass engaña a la esencia, la manipula, para que ella crea que eso que está sucediendo en lo físico en realidad está sucediendo. Simplemente la esencia como que no logra ver la manipulación y entonces si le hacen algo, le causan como un proceso de enfermedad, de descomposición o lo que le hagan a este elemento simbólico, va a afectar la corporalidad. Y es por eso que esta práctica afecta la corporalidad a través de elementos que se hicieron en un símbolo. Eso es. Álvaro, ¿qué es lo que hace que esa esencia reconozca, pues, todo este ritual? Sí, está en el egregor. Sí. Está en el egregor y está en el ADN de la esencia. Hay una, por ejemplo, una esencia que estoy preguntándole qué tiene. Me dice que es el ADN de la creación. A ver, ese ADN de la creación, Ujú. ¿qué tipo de ADN es? Sí, es el ADN humano, es el Sí. ADN humano y hay un punto, como un punto, veo como línea 1, 2. Hay un punto allí donde está registrado. ¿Qué está registrado? Está registrado reconocer el egregor como parte de la experiencia de vida. Si Cuando no, dice reconocer el egregor, Álvaro, como parte de la experiencia de vida, ¿es un egregor en específico? es el egregor general del planeta, Ajá, que además se ha modificado en el tiempo. Pero eso está registrado en el ADN, es una manipulación. Es decir, cuando la esencia llega al planeta sí. o la esencia se encarna en el planeta, se le indica que para poder estar en el planeta, y es uno 2 no veo un par cromosómico, sino que es como paso uno 2. Ahí hay un punto. Este punto es como un punto brillante, como si fuera un elemento brillante que está entre uno y 2. Y ahí es donde se le dice, para poder estar en este planeta, tú tienes que reconocer y aceptar el egregor, porque el egregor es quien controla el planeta. Y si tú no lo aceptas, pues no puedes estar aquí. Ah. Cuando dices, el paso uno 2 o entre uno y 2, ¿qué son? ¿Pares de bases o qué es? Déjame yo miro.
Es que Sí, no, veo como dos barras metálicas, como si fueran dos barras metálicas muy fuertes. sí, sí, Mm, Cuando hago la lectura para identificar qué son, sí. lo que leo es anclas físicas. Es Anclas como, físicas. ajá, es como si estos dos elementos metálicos fueran las anclas que permiten crear una fisicalidad en el planeta. Ujú. Y están justo eh, en el ombligo. En el ombligo. Ujú. Comprueba, Álvaro, a la población de todo el planeta. Si eh, toda la población tienen estas anclas, hay esa programación entre esas barras, entre el 1, 2, en el Todos, ombligo. sí, todos la tienen, pero hay algunos que la tienen inactiva y son de diferentes tamaños. Por ejemplo, el que había visto como ejemplo, que está Sí, interferido y que o sea, que en la práctica le funciona y le genera el daño, sí. las barras se ven grandes, fuertes, son como metálicas, pero metálicas como de un color azul, azul eléctrico. Pero por ejemplo veo otros que tienen las barras como desgastadas, pequeñas, delgadas, frías, no hay actividad, pero todos tienen un registro de esas barras. Es como si fuera la parte original de la humanidad. Es como si el primer humano que existió vino con con ese dispositivo. Comprueba, Álvaro, ¿qué diferencia al ser humano que lo tiene las barras estas como desgastadas o inactivas del otro ser humano que tiene estas barras fuertes, grandes? Sí, la diferencia es que el ser humano que tiene las barras desgastadas o inactivas es libre. Es O libre. sea, puede tener alguna interferencia porque puede ser interferido, pero no está interferido por el egregor. O sea, no reconoce al egregor como un patrón para seguir, sino que identifica al egregor como algo que existe, lo reconoce como existente, pero no sigue como, como, como un salvador al egregor. El otro está completamente, digamos que ciego frente al egregor y considera que todas las creencias y todo lo que se almacena en el egregor es completamente verdad. Mm, muy bien. Eh, ¿Hay alguna razón por la que esté en el ombligo? ¿Tiene que ver con el cordón umbilical o tiene algo que ver con rituales masónicos? Tiene que ver con el cordón umbilical y Ujú. de ahí se ha derivado todo. De este, digamos que originalmente está conectado al cordón umbilical porque ahí se comienza como la creación. Es como si este fuera el primer contacto desde lo físico, como el punto inicial de la creación en lo físico. Pero de ahí se ha derivado una gran cantidad de energía y de prácticas que han usado este punto también para eso. Y entre esas está la masonería, prácticas de nueva era, la misma religión, diferentes procesos y además la transmisión generación tras generación a través de la madre. A través de la madre se, se transmite esta información, esta programación. Sí, la madre ayuda a transmitir el, el- las barras, estas barras como Sí, unos sí. patrones, como unos elementos sólidos, porque el sistema de creencias de la madre energéticamente se le transfiere al feto Mm. en lo físico. Cuando la esencia llega al feto, comienza a validar eso que sucedió y muchas veces rechaza la información que fue suministrada por la madre, pero en la mayoría de los casos la esencia se adapta a esa corporalidad que ya fue construida. Lo que estoy viendo es que puede arrancar el proceso de gestación y arrancar el proceso del feto, pero no todavía, no todavía tiene esencia.
Es decir, la esencia que está dentro del feto en el proceso de gestación es la misma esencia de la madre. Y es por eso que el ADN y todo lo que está, todo eso que se va construyendo como sistema de creencias dentro del ADN es similar a la madre. Cuando la esencia ya individual del nuevo ser viene e intenta ingresar bueno, ingresa a este cuerpo, identifica como unas creencias diferentes y se ajusta o rechaza. En caso de que se ajuste, simplemente reconoce lo que ya se había hecho y en caso de que rechace, entonces simplemente es porque la esencia identifica que no va a seguir unos patrones de creencias por parte de su mamá o por parte de lo que le transmitieron y que va a ser patrones de creencias, digamos que diferentes. Esa sería como la explicación. Interesante. Mm, muy bien. Y ahí, para que se conecten todas las creencias, como has comentado, que se conecta otro tipo de creencias o corrientes, religiones, aparte de esta Alegregor, ¿qué programación hay ahí en esas barras? Comprueba ese tipo barras que hay ahí en el ombligo. Tócalas. Bueno, pregunta si a alguien que desee participar y permita tocar esas barras. Sí, hay una persona, ¿Sí? ¿Qué persona es? ¿Quién es? pero esta persona es una persona que no, esta es una, o sea, es que hay dos. Hay dos. Hay una que es afectado y hay uno que hace los rituales. Ah, bueno, están en el mismo territorio, están indistintos. ¿Dónde están? Sí, sí, ¿Distintos países? sí. El que hace los rituales está en Haití, en una Sí, isla del Caribe. sí, Y el que está siendo afectado sí. está en Costa Rica. Ah. Y esta persona que está siendo afectada, ¿tiene que ver con otra persona en Haití o está siendo afectada por otro ritual diferente? Por la persona de Haití y por la persona de Haití y por una persona en Brasil. Ajá. O sea, está teniendo doble trabajo. Ah, Está teniendo comprueba. dos afectaciones. O sea que están haciendo dos trabajos. Ujú. Para A una él le están persona en Costa haciendo Rica. para una sola persona, dos trabajos, uno en Haití y otro en Brasil. Ujú. Ah, interesante. Comprueba, Álvaro, esta persona que está en Costa Rica tiene estas barras, ¿cómo las tiene? ¿Las tiene fuertes o las tiene Las tiene fuertes. fuertes? Las tiene fuertes, luminosas. Ajá, muy bien. ¿Y por qué tanto interés en esta persona de Costa Rica? Porque hay dos, digamos, maestros de ceremonias o los que están haciendo el ritual. ¿Por qué es necesario que haya dos trabajando para la misma persona? Por lo que él hace. Esta persona de Costa Rica se dedica como a traficar algo. Veo que trafica como si traficara armas o algo ilegal y necesita ayuda. Ah, o sea que Ah, él lo ha pedido él o le ha pedido al de Brasil sí. que le haga algo para que lo proteja y lo cuide. Pero el de Haití fue contratado por otros para causarle daño. Mm, interesante, porque así se puede ver las dos Sí. formas, el brindaje de protección, el darle protección y por otro lado causar el daño. Ujú. Ah, muy bien. ¿Qué proceso comenzó primero, Álvaro? El de protección. El de protección. ¿Y a qué se debe que él sintiera que necesita un ritual para protegerse?
porque él hace tráfico sobre el Caribe Sí, de algo, de un elemento. Eh, y él le contaron, bueno, y por experiencia de lo que le han dicho, este tráfico sobre el Caribe hace que muchas de lo que se trafique sí. sea protegido por estas entidades. O sea, se le pide protección a estas entidades para que proteja este tipo de negocios. Porque como eso funciona como por rutas estratégicas, Sí, hay otros traficantes que hacen daño, o sea, que como que le generan daño a a la línea de tráfico uno para que sea descubierta y sea su mercancía la que llegue al destino. Entonces es muy común en los procesos que esta persona hace, que este humano hace, buscar ayuda y protección para su operación. Álvaro, comprueba el ritual ese de protección. Mm, ¿Cómo es en relación, qué diferencia hay en relación al otro que es para hacer daño? ¿Cómo es ese ritual de protección? Sí, la diferencia es, o sea, el ritual originalmente es lo mismo, Ujú, la diferencia son colores. Para el ritual de protección se utiliza energía de color blanco sí. y digamos que los canales o las personas que son canales para hacer el ritual utilizan como mantos en su cabeza de color blanco, utilizan como collares, pulseras, como cosas de color blanco, pero es lo mismo, es la misma energía. ¿Y a quién Eh, invocan? ¿Invocan a los mismos? a los mismos, Ah, invocan a los mismos. La única diferencia es que el de hacer daño, el de hacer daño es como si se convenciera. Hay que tener un sí. argumento de por qué esa persona no es buena o hay que hacerle daño. Lo más extraño, bueno, lo que me parece particular del proceso Sí, es que dentro de la práctica se reconoce esto como que la operación logística que él está llevando a cabo es una operación ilegal, o sea, es una operación que no debería estar funcionando. Pero para estos seres el ritual es indistinto si es cometer un acto de, por ejemplo, de sicariato o un acto de dañar a otros, a pedirle por un proceso de sanación de alguien. O sea, es indiferente. Ellos no tienen como ese filtro entre lo que puede estar en armonía con el universo o no. Porque el egregor valida la desarmonía como, ujú. como un elemento normal. Es decir, para el egregor la desarmonía es normal. Comprueba, Álvaro, cómo es la conexión con el egregor del que pide protección en relación al otro que pide hacer daño. Sí, la conexión también es la misma. Es la O sea, misma. sí, el ritual es igual. Lo que sucede es que cuando pides protección, cuando esta persona pidió protección, es como pedir o sea, llenar un contrato o dejar un contrato abierto. Simplemente él da la autorización para que lo protejan, pero inmediatamente está dando la autorización para que hagan lo que quieran. Es Ajá, como cuando te tomas o sea, autorizas para que te hagan un tratamiento médico sí. que al final tiene un efecto secundario y te puede causar la muerte. O sea, tú firmaste una autorización médica para este tratamiento porque pensaste que este tratamiento te iba a salvar, pero al autorizarlo, este medicamento también te puede generar daño. Es como generar una autorización abierta para tratamientos de cualquier tipo. Ajá, o sea que el contrato, y bueno, los términos del contrato se los presentan o no. Los leen, pero los leen en lenguas. Ah, y eso lo entiende la persona que Simplemente él lo siente.
y sí, siente que es como que estás entregando a un tercero que es más poderoso que para que te cuide, pero en realidad estás entregando tu proceso para que te cuide. La mayoría de los que son afectados por esta práctica sí, han solicitado ayuda a esta práctica. Son en muy algún pocos, momento, ¿no? sí, en algún momento son muy pocos los que no han tenido ningún contacto con esta práctica y se ven afectados por esta práctica. Son Ujú, muy pocos. Casi siempre cuando hay afectaciones porque has dado el permiso para que haya un proceso de protección. para que haya. Y bueno, uno le protege, el otro le daña y Ujú. a ver que si son los mismos, ¿qué es lo que pasa? Si son los mismos los que están Ujú, actuando, ¿no? Las mismas ujú. entidades. Sí, lo que pasa es que el egregor, nuevamente el egregor reconoce la normalidad, el caos, digamos que la discrepancia o la diferencia como normal. Entonces, para el egregor, esto que suceda está normal, que es exactamente lo mismo que sucede con las religiones. O sea, el maestro que te va a salvar es el mismo maestro que te causa Sí, dolor. ahí está. Sí, sí, Y es lo mismo. para ver el resultado, ¿qué hacen? ¿Pactan? ¿Qué sucede si están interferidos? ¿Pactan en las interferencias para que haya un resultado u otro? Sí, hay como, por ejemplo, en este caso, hay como un balance, porque en este caso es como más fuerte el trabajo que se hace de protección al trabajo que se hace de daño. Entonces hay más probabilidad de que esté en armonía, de que no sea descubierto, de que sea cuidado, a que suceda lo otro. Pero puede cambiar, puede que a otro le funcione menos la protección y más los elementos dolorosos. Lo que pasa es que también es una estrategia. Lo que veo es que es una estrategia, porque la medida en que la protección no funcione, eh, la persona va a pensar que debe buscar ayuda en otras estructuras. Y buscar ayuda en otras estructuras puede significar la liberación de la interferencia, que no sería conveniente para este caso. Cuando dices ayuda en otras estructuras, ¿a qué tipo de ayuda te refieres? Sí, por ejemplo, que busque ayuda, que puede ser hasta una ayuda, por ejemplo, veo muchas ayudas en religiones donde va y busca, por ejemplo, que la religión ayude a liberar esta energía que le está causando daño a través de la práctica, a la práctica del vudú. Pero puede también llegar a un punto donde la práctica de alguna técnica eh, le indique no reconocer la práctica como una práctica posible y desvincularse de la conexión del egregor. Entonces lo liberaría. Y entonces por eso ellos siempre están como en balance, como que te cuido, pero te quito acá y te cuido y te quito acá. Están como en un proceso de poquito y un poquito a cada lado. Ujú. Comprueba, Álvaro, ¿qué es lo que hace que este hombre tenga, pues, las barras así muy luminosas y muy fuertes? Que él cree completamente. Es su sistema de creencias lo que lo fortalece. Él cree completamente. Él cree, Sí, exacto, ahí. completamente. O sea, su sistema de creencias, si lo mido de 0 a 100, él cree completamente al 100 que hay una entidad cuidándolo. Ujú, claro. Ujú. Álvaro, comprueba ahora una persona a la que quieren hacerle vudú, pero estas barras están no están fuertes, o sea, están como diluidas, no reconoce al egregor, Esta es una chica, una mujer. ¿sí? ¿Dónde está? Está aquí en Miami. Sí, Sí, está de vacaciones. ajá, Ella está de vacaciones. Ella
ha estado viajando por diferentes países y estuvo en un país, en, estuvo en varios países africanos, ¿Sí? sí, ¿Y qué pasó? y en uno de esos países africanos, ella es rubia, blanca, muy blanca, rubia. En uno de esos países africanos, alguien de una de estas prácticas la vio y la identificó como un ser ancestral. ¿Y qué es Dijo, lo que percibió en ella para considerarla un ser ancestral? vio que su ADN no está muy mezclado, Ujú. vio que su ADN es no tiene mucha mezcla. Es un ADN muy, puede decirse puro, frente a su primera encarnación y lo que está ahora. Es un ADN muy puro. Estamos hablando del ADN energético. Sí. Y, y lo identificó. Es como si le hubiera identificado con una entidad que este vio antes, como una entidad interferente que vio antes. ¿Este ser del país africano? Sí. Entonces cuando ella pasó por ahí, les Sí. llamó la atención y quisieron hacer el proceso de interferirla. ¿Y qué De qué hecho, hicieron? de hecho la invitaron a hacer bailes rituales en una comunidad. Sí. ¿Y qué Ella lo, pasó? ella lo hizo, pero lo hizo en forma de disfrutarlo. De Sí. Sí, no se conectó. Le dieron una pulsera, le dieron varios regalos con la intención de conectarla. Ella después viaja, ha estado viajando por varias partes aquí Sí. y luego llega a Miami y va a Mm. una zona que se llama Miami Beach, que está Sí. al sur, bueno, al sur no, está aquí mismo en la ciudad de Miami, pero pues esto está toda la playa y todo esto. Y ahí, y ahí ellos tienen, es como si fuera una red porque ¿Qué veo qué tienen ahí? varios humanos que la volvieron a ver. Es como si se conectara, es como si fuera una red de conexión. Ajá, se conectan y la vuelven a identificar, Ujú. La aparte del identifico. ADN, ahora, después de haber hecho este baile, ¿hay cualquier otro objeto que le haya hecho que sea identificable? Sí, hay una pulsera, como una pulserita como con elementos, como si tuviera cosas. Esa pulsera, compruébala, Álvaro. Ujú. ¿Qué tipo de qué Es qué un, tipo de pulsera es para que pueda ser rastreable? es un localizador, tiene un localizador. Tiene un elemento que es parecido como a una semilla, Sí. pero es un localizador. Ajá. Es un localizador y la entregan como un souvenir, como un Un regalo. un regalo. Uy, esto de los regalos y de los souvenirs, llevarse de unos países a otros, yo ya tengo cuidado, ya hay que tener cuidado. Bueno, entonces lleva esta pulsera y ¿qué sucede? La rastrea. Entonces, al Sí, rastrearla, estas entidades avisan a los que están por ahí cerca sí. y la identifican. Ujú. La identifican. Y bueno, le ofrecen hospedaje para que quede en un sitio. Tratan de ofrecerle hasta drogas, como una especie de alucinógeno. Sí, Mm, Pero ella es muy tranquila sí. eh, y no lo acepta, Ujú. pero está siendo asediada porque hasta que no, si la pueden seguir rastreando, la van a rastrear, Mm. buscándole posibilidades para que ella acceda. ¿Cómo se llaman? Ella, Ujú. Lauren, Lauren. Em, Originalmente ella es de Yugoslavia. mm. Pregúntale si desea interactuar
en esta investigación? Pídele permiso. Me dice que no sabe. Bueno, me presento, le digo que estamos haciendo una investigación sobre el vudú y las consecuencias del vudú, la creencia del vudú. Dice que está bien. Dice que ella es antropóloga. ¡Ay, qué interesante! Entonces tendrá mucha información. Me Sí. perm- Pregúntale si la puedo canalizar a través de ti. Dice que no entiende cómo. Bueno, si quiere probamos. ¿Me permites hablar con Lauren, Álvaro? Sí, sí. Lauren. Hola, Lauren. Un placer saludarte. Muchas gracias por Hola, participar. hola, hola. Eh, Estamos haciendo una investigación sobre el vudú. Y qué interesante que eres antropóloga. Bueno, has estado en algunos países de África. ¿Qué estabas estudiando ahí? Estaba estudiando los impactos de los rituales religiosos ancestrales en las nuevas tendencias de las culturas o las nuevas civilizaciones. Cómo se transmiten estos rituales a las nuevas generaciones. Muy interesante. ¿Y qué qué información relevante has podido encontrar, Lauren? Eh, Muchos de los rituales son transmitidos Ujú. y las nuevas generaciones lo hacen, lo siguen, pero no saben por qué lo siguen, no entienden por qué lo siguen, simplemente lo siguen y ya. Mm. ¿Y cuál es el motivo por el que siguen con estos rituales y no saben por qué? Porque así lo ha hecho su familia por siempre, Ujú, porque así está escrito en la historia de sus pueblos, porque así está escrito en la historia de sus religiones, mm. porque así ha sido y es lo único que tienen. Pues nosotros estamos investigando muchas programaciones desde el origen de la humanidad y tú como antropóloga, pues bueno, tú también estudias algo así. Hemos comprobado, según nuestra investigación, que hay en la parte del ombligo como unas barras. Estas barras que de generación en generación se van heredando, hay personas que las tienen fuertes y luminosas y son personas que creen en el vudú y hay personas que las tienen pues más debilitadas y esas personas no creen en el vudú y no les afecta. Te vamos a pasar la información de lo que hemos investigado hasta ahora de esa persona que le afecta y tiene esas barras muy fuertes para que tú lo veas. Uno, dos, tres. Vamos a compartir contigo la información. Yo tuve un maestro Sí, en una de mis clases sí. en Francia y él fue afectado. Comprueba cómo tiene estas barras en el ombligo. Son muy fuertes. Muy. Él se suicidó, él se Ujú. suicidó. No pudo aguantar. Él estaba estudiando unos, la utilización de algunos preparados
para tomar y él probaba Mm, estos preparados también para saber qué efecto causaba, sí. si causaba efecto solo a los que creían en estas prácticas o a todo el mundo. Y él sentía que estaba siendo perseguido y le diagnosticaron esquizofrenia y se suicidó. Mm. ¿Y él creía en el vudú, Lauren? No, él quería experimentar con estas bebidas y saber cómo una persona que no creía no iba a ser afectado, porque él consideraba en su hipótesis que todas estas prácticas funcionan cuando hay una creencia de su validez. Bueno, Pero pero no sabía de estas barras. no, y Ahora, esas barras las tenía y se fueron fortaleciendo con lo que él hacía, con las con, ceremonias que iba. claro, con los rituales la iba fortaleciendo. Ahora comprueba las tuyas. No, las mías están, pero Ajá, no están activas. pues eso es. Aparte de creer, para que afecte o no afecte el vudú, tiene mucho que ver esas barras. Ahora quiero que compruebes si haces una visualización atrás en el tiempo, cuál fue la intención de poner esas barras en, en la información del cuerpo físico. ¿Cuál es la intención? La intención es que reconozcan el egregor. El egrego. Ujú. Que reconozcan el egregor como un elemento válido dentro de esta experiencia. Que le den validez al egregor. Y si se le da validez al egregor, ¿qué supone para la esencia? Que debe estar bajo su influencia. Bajo su influencia. Porque lo reconoce como un elemento real y verdadero. Ahí está, ¿ahora lo entiendes? Sí, Interesante, ¿verdad? sí. No solamente es esto que ustedes cuentan, ¿Qué más? hay muchas más. Hay rituales en diferentes, hay rituales en diferentes, con diferentes elementos. Hay unos que vamos a investigar que son rituales en el hielo. Ah, sí. ¿Qué tipo de rituales son esos? No los conocía. Sí, se hacen en zonas donde hay mucho hielo y allí hay unos maestros ceremoniales que invocan los seres del hielo y estos seres tienen una alta capacidad, de acuerdo a lo que ellos dicen, para hacer procesos de sanación y curación. Ahora comprueba eh, la conexión de los seres que se invocan con el egregor. Los seres que se invocan han sido creados por el egregor. Ujú. Son en su mayoría eh, como estuches, avatar. Ya son muy pocos los que en realidad son como originales entidades o seres que son. Yo no creo en extraterrestres, ¿No crees? ¿no? Pienso que somos los que estamos acá. Bueno, pues yo te voy a pasar la información de todas nuestras sesiones y de todas nuestras investigaciones en hipnosis. Uno, Ujú. dos, tres. Para que tengas una visión más amplia. Ahí está la información. Puede que te sirva en tus estudios. Sí, Ahora comprueba esos seres a los que se invocan para que sanen en el hielo.
si son los mismos en todos los rituales. Compruébalo, tú puedes saber, tú puedes verlo. Hay muchos. ¿Y realmente sanan? No, no, porque nada puede sanar. Solamente es un proceso individual. Eso es. Así es. No, Es un nada, proceso de empoderamiento personal. nada puede hacerlo. Hay Ahora, muchas energías femeninas. Eso llama mucho mi atención. sí. Pensé que solo había muchas masculinas. mm, Ahora hay com- muchas femeninas. comprueba en África cuando tú has estado en alguno de esos rituales. Energéticamente, comprueba ahora qué está sucediendo. Lo que sucede es que ellos están interesados en mí, en activar mis barras, Mm, pero yo no las activo porque no creo en eso. Para mí no existe. que te regalan cuando, Sí, cuando sales de ahí. no lo sabía. Tengo una colección muy grande de ellos. Pues ahora vas a comprobar si tienen algún tipo de programación o algún tipo de tecnología. Uno, dos, tres. Hay varios que tienen tecnología ¿Para qué sirve esa tecnología? para rastrearme, para identificarme, para saber qué pienso y qué quiero. Ajá. Sí, ¿Y qué hay piensas? unos que son aquí en la oreja. Sí. Sí, la ¿Qué, oreja. qué, qué souvenir tienes en la oreja? Sí, se llama el ojo de África. El ojo de África. Interesante souvenir, ¿no? Para rastrearte. Sí, ¿Qué más tienes? está cerca de mi cerebro. Está cerca de mi cerebro. Tengo la pulsera. ¿Y cómo funciona esa pulsera? ¿Hay algo en esa pulsera? Mm, sí, esta pulsera lanza como una onda. Mm, Y tengo una en mi pie. ¿también? Es muy bonita. Es muy ¿Y qué es bonita. lo que hace esa de tu pie? No me deja ir. Es como si me inmovilizara. ¿Y qué piensas hacer ahora que sabes lo que supone? Mm, quiero quitar esto. No quiero tener más estos recuerdos. No son necesarios para mí. Pues ahí está toda la información y tú puedes hacer tu trabajo personal. Nadie de fuera por ti lo puede hacer. Solo tú lo puedes hacer. Ahora que estamos estudiando las barras, tus barras, tócalas energéticamente. No tienen nada de energía. Ujú. Están inactivas. Yo no sé si se puedan quitar. Pruébalo. Dale la orden de sacarlas a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Están fuera de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna diferencia? Si salen. Si salen muchos conectores. Como una Sí, ramificación. Pero sí. están algunas ramificaciones dentro de mí y otras ramificaciones fuera de mí van hacia mi madre. ¿Y por qué? Salió. Ajá. ¿Y eso cómo te condicionaba? Si es que lo hacía. No, no lo hacía. Solamente fue transferido a través de mi madre. Ajá, muy bien. Si lo deseas, puedes pasar la información a ancestros y descendientes y cada cual puede hacer su trabajo, puede eliminarlo para que en un futuro, pues si no estamos, yo creo que mucho mejor, ¿no? Sí, no quiero estar con eso. Pasa la Cuando, información
Ahora desde aquí puedo ver cómo ellos me miraban. Ujú. Es el hombre, es un hombre como jamaiquino. Sí, Sí, ya no me puede ver. Yo muy me bien. quité la pulsera, ya no está. Ahora, en el egregor se supone que hay información de todos nosotros. Tú puedes dar, si lo deseas, un shock frecuencial al egregor y eliminar la información que sea tuya, porque nada ni nadie, si tú no lo deseas, puede tener información tuya. Sí, Yo voy, ya. yo voy a hacer lo propio también. Uno, dos, tres. ¿Cómo te sientes? Me siento agotada. Sí, ¿por qué? Cuando salieron las barras, Sí, fue agotadora, es mucha energía. pues destrúyelas y que no vaya ningún tipo de huella genética o cualquier tipo de identificación que lleve información tuya. Destrúyelas con un shock frecuencial. Uno, dos, tres. Se destruyeron, no están. Muy bien, pues si lo deseas, puedes pasar la información al éter, al mismo egregor, a donde tú quieras. Y tú decides qué hacer con todas tus reliquias y todo lo que los recuerdos que traes de otros países. Mm, ya lo hice. Muy bien. Pues nos vamos a despedir de ti. Muchas gracias por participar. Y ¿quieres decirnos algo antes de despedirnos? La antropología, Ujú. hay una pregunta que me han hecho siempre y creo que puede servirles. Dígame. La antropología no explica cómo funcionan las religiones ni los rituales. La antropología explica es cómo esto se implanta en la sociedad. Por eso es tan importante su estudio para las cosas que se hacen en el proceso de la existencia. No para que entiendan la religiosidad o los rituales, sino para que sepan cómo se implanta. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Y bueno, también esperemos que la información que te hemos dado también te sirva. Si te es útil algo de ella, pues estupendo. Gracias por participar, ha sido un placer. Desconecta, Álvaro, desconecta, desconecta. Sí, aquí estoy. Muy bien, Álvaro. ¿Cómo la has percibido? Es bastante despierta, ¿no? Sí, es Aunque muy mental. mm, Es muy muy mental. mental. Sí, es muy mental. Es una chica muy mental. Es muy tranquila y tiene claro que ella tiene claro que los rituales son elementos, no son algo que deba seguir. De hecho, ella no identifica ningún ritual como necesario para sus procesos de vida. Los disfruta como parte de su proceso, digamos que profesional, pero no lo hace con ninguna intención. Como por Ujú. ejemplo alguien que va de vacaciones a, no sé, a Cancún y va a donde un chamán a que le haga un ritual porque quiere que lo sane de algo que ni siquiera tiene. Entonces, como plan vacacional, no, ella no, ella lo tiene claro que eso es un tema profesional y lo está haciendo es por Sí, otra razón. de estudio y ya, ¿no? Ujú, sí, Ah, sí, muy mental, me gustó su energía. Posiblemente por eso fue tan interesante para para las entidades. sí. Comprueba, Álvaro, comprueba.
si yo tengo esas barras, por ejemplo. Tú la sacaste ahora. La sacaste ahora cuando ella la sacó y la saqué yo también. Perfecto, era para saberlo. Pero no estaban activas, No las de estaban nosotros no estaban activas. activas, no, Sí, sí, estaban, que sí, no creemos en los rituales. Bueno, pues Álvaro, pasamos la información al éter, ¿m? Al egregor. ¿Qué supone para el egregor cuando esta información fluye, Álvaro? debilidad. Debilidad. Ujú, debilidad. El egregor cada vez está más débil. Sí. Ujú, está sin fuerza, pierde fuerza. Se aplana. Cuando esto pasa, se convierte en algo plano. Logro ver plano. Ujú, qué bueno. Y cuando hablaste del guardián del fenómeno vudú, Ujú, es como una imagen, una imagen, pero lo veo inactivo. No hay sí, actividad alrededor de él. Es como si fuera un tótem sí, que sí. estuviera suministrando como una fuerza allí, pero no hay energía. Mm, Como si fuera un guardián. Un guardián es un tótem, pero no está activo en este sí, momento. bueno, pues eh, es muy interesante esta información. Álvaro, echa una ojeada a ese primer momento cuando implantan estas barras, al primer humano eh, o primer ancestro, o el primer momento en el que implantan estas barras. ¿Qué percibes de ese momento? Es un ritual con fuego. Es como si algo hubiera bajado del cielo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha bajado? Es una nave. ¿Sí? Sí, es como parte de una nave. Y ¿Y qué les hace que permitan el implantar estas barras? sí, que consideran que estos son los seres que vienen del cielo, sus dioses. Mm. O sea que anteriormente está la creencia en un dios externo, ¿no? Sí, cuando Ajá. está la creencia de un dios externo, cuando está la creencia de un dios externo, la barra está fortalecida. O sea, en la creencia que creen en un dios externo, ya tenía implantadas estas barras. Sí, cuando primero está la creencia y luego se implantó. Ah, vale. Entonces se transmite. Entonces él creía en un dios externo y se validó a través de este proceso que fue como si hubiera caído algo del cielo con Sí. fuego. Y la creencia junto con la experiencia lo ratificó y por eso lo permitió. Ah, qué interesante. Álvaro, ve atrás. ¿Cuándo? El primer momento en que creyeron que ¿qué es lo que hizo que creyeran en un dios externo? Cuando ingresó la esencia al planeta Sí. y se le indicó que para estar en este planeta debía reconocer el egregor. Esa información está en el egregor. Ajá. No estaba en la esencia, está en el egregor. Está en el egregor. Álvaro, ve atrás a esa esencia. Sí, Y bueno, pregúntale por qué tiene tanto interés en venir a la Tierra. no lo sabe. Sí. Pues Llegó bueno, como, llegó como sin saberlo. bueno, pues para entrar a la Tierra no tiene que dar permiso a ningún egregor, ni firmar ningún contrato, ni pertenecer a nada, ningún egregor ni nada. Entra a la Tierra y ¿qué sucede? Entra a la Tierra y ya no hay ritual. No veo ningún ritual para él, para esa Ah, esencia. para esa esencia. Perfecto. Bueno, pues muy interesante está todo lo relacionado con el vudú, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, Álvaro. Gracias. Ujú. Nos vamos ya, acabamos el viaje, Álvaro. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta un nivel óptimo. Uno,
Te sientes radiante, lleno de energía, te sientes libre, pleno. 2, te sientes feliz, te sientes poderoso, empoderado. 3, te sientes libre, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Álvaro, Hola, interesante. sí, wow, Ay, viaje, qué viaje. Bueno, cada vez pues, ha sido interesante conocer la información sobre el vudú. Pero bueno, Álvaro, pues ya nos preparamos para la siguiente semana porque tendremos otro nuevo tema y aquí estaremos para seguir indagando. Bueno, claro que gracias sí. Álvaro, nos despedimos de todos. Gracias, gracias por ver la sesión de investigación y hasta otra. Chao, A otra adiós, oportunidad, chao. chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale
de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.